Ya, listo. Entonces vamos a presentar pantalla. A ver. Ya, ok. Un ratito voy a tener esto. Un ratito voy a ver si tengo abierto el archivo. Vamos a ver. Mm, y moleste por. Mm, ya, ok, ya está. ¿Listo? Bien. Sí, ya, ok. A ver. Listo, buenos días, buenos días. Ok. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A ver, vamos con. Ya, primero el PPT. Primero el material. Vamos verificando. Texto científico, filosófico. El tema. Texto filosófico y texto científico. Ahí está el tema. Corroborando primero el tema. Y aquí está. Ahora vamos directamente a lo que vendría a ser el PPT. Bien, tocamos esta semana número 6. Aquí está. Bien, vamos a ir contextualizando y explicando algunas bases del tema a presentar el día de hoy. El concepto, ya hay que entender que son macroestructuras en las cuales eh, implican pues ciertos contenidos especializados dentro de lo que vendría a ser un determinado campo del conocimiento, ¿no? Ahora, los textos que vamos a manejar en la universidad, ya que ustedes ingresan a la universidad, son estos tipos de textos, ¿no? Los textos de epistemología, ciencia y filosofía. Son los textos por excelencia que se trabaja en la universidad y de los cuales hay que tener bastante base, ¿ya? Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante tocarlos a nivel ya de cara al ingreso a la universidad? Bueno, les comento, pues, ustedes llevan cursos de introducción a la ciencia, ciencia y tecnología, ¿no? N cursos. Y donde van a patalear feo, donde van a dar manotazo de abogado, es cuando los manden a hacer ensayos, ¿ya? Y cuando los manden a hacer ensayos, entonces ustedes tienen que saber estructurar sus pensamientos, organizar sus ideas, poner una tesis, el orden. Y a veces le van a mandar a leer textos científicos o textos filosóficos. Por ejemplo, van a llevar geografía, y a veces le mandan a hacer investigaciones o que tienen que citar autores, normas APA y todo lo demás que van a llevar. Y es bueno tener una base o tener una costumbre de leer textos científicos. Cuando uno no tiene mucha costumbre, no tiene mucha espiritualidad en este tipo de lecturas, las consecuencias las paga bien feo. ¿Por qué? Porque a veces tienen que estar, le van a hacer el ensayo, tienen que organizarse ustedes, tienen que hacer el trabajo. Y de cara, el dominar este tipo de textos, tener la costumbre de leerlos ya, implícitamente te da un sentido de cómo organizas tu pensamiento. Te da capacidad, te da verbo para poder expresarte. No es chamullo. Chamullo dice la gente ignorante que no tiene criterio, no sabe ni escribir, pues no sabe organizar y expresar sus ideas. Eso dice un ignorante, ¿no? Pero recuérdenme, los alumnos que van a carreras de ingeniería, administración de empresas, tienen que tener una buena redacción, tienen que saber expresarse y tener costumbre de leer textos científicos. Entonces, y ahí el punto crucial por el cual es importante este tema, de cara a lo que ustedes van a llevar. ¿Ustedes creen que el profesor en la universidad de introducción a la geografía o a la epistemología te va a decir, chicos, es un ensayo así, ustedes tienen que organizarse, hay que llevar la tesis? No, 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 olvídate. Se supone que ustedes ya saben. ¿Cómo? Se supone que ustedes ya saben hacer, hacen así, así como yo quiero, punto. Pero tienes que estar en el concepto de ensayo y todo lo demás. Por eso es importante tener costumbres, hábitos de lectura, cuando uno toca textos científicos, porque ustedes van a hacer textos científicos, van a redactar. Y si no tengo costumbre de leer, peor va a ser costumbre de escribir. Es la importancia. Sí, ha sido práctico, ¿no? Disculpen la expresión. Bueno, avanzamos. Siempre recordando este tema que yo enseño y desarrollo aquí en clase, disculpe que sea reiterativo, este tema tan humilde, tan esencial que yo explico aquí en clase,
Es básico, porque esto también te ayuda a ver cómo enuncias tu idea principal, cómo entiendes tu idea secundaria, cómo te estás subordinando, porque esto es lectoescritura. Que uno sepa qué es idea principal, qué es idea secundaria, lo ayuda a entender mejor cómo tiene que desarrollar sus ideas. Entonces ya sabemos que la idea principal, sus características, generalidad, la autonomía de información que presenta, ¿no? Y expresa lo que tú piensas, ¿no? Y la idea secundaria, ¿no? Las afirmaciones, formas de idea secundaria. El hecho de que tú estés involucrado con este concepto te da ciertas bases cognitivas para que uno pueda expresarse, pueda escribir y pueda redactar. Pero si a uno no le interesa esto, le interesa una cebolla, cuando le mandan a hacer un trabajo de investigación, entonces no está involucrado, entonces ya no tiene ni idea de cómo organizarse para explicar, ¿no? Pero si tú sabes que es una idea principal y es forma de idea secundaria, eso te ayuda a cómo tienes que redactar tus ideas. Bueno, esto estamos recordando un poquito la teoría estructural que hicimos en la primera clase, ¿no? Y la voy a articular con la segunda clase, con la cuarta clase que hicimos esquemas de contenido, y sobre este tema, ¿no? Entonces, es ahí la relación que hay, ¿no? Hicimos teoría de jerarquía textual, hemos recordado idea principal y idea secundaria, ¿no? Hay que ver qué aspectos tienen como características esenciales. Y respecto a este punto, hay que entender cómo se organiza la información, ¿no? Y qué es un texto y qué representa un texto en la expresión. Bueno, estos términos a grosso modo. Esto ya hemos visto, solamente estoy explicando esto de forma rápida nada más, porque esto lo vamos a involucrar en lo que vamos a explicar seguidamente. Bien, ya sabemos que es una idea principal y eso es lo que tenemos que buscar cuando leemos, ¿no? Saber articular, saber reconocer y saber cómo se va estructurando el pensamiento del autor en este texto, en este tipo de lectura, ¿no? Bien, vamos a ubicarnos en el tema que vamos a avanzar el día de hoy. Nosotros en la primera clase hicimos jerarquía. En la cuarta clase hablamos de clasificación de textos y tocamos la primera clasificación. Textos por ubicación de la idea principal. En los textos por ubicación de la idea principal, ahí tenemos las cinco formas: analizante, sintetizante analizante, encuadrados y el texto paralelo, que también explicamos que no había idea principal. La segunda clasificación se refiere a textos por su contenido. Ahí está el texto humanístico, que pueden ser los textos también, por ejemplo, los textos literarios, ¿no? Los textos filosóficos inclusive, y los textos científicos, ¿no? Que es explicación objetiva de la realidad, ¿no? Un nivel cognitivo. Esta es la clasificación que vamos a hablar el día de hoy, la segunda clasificación, textos por su contenido. ¿Ya? Esto es lo que vamos a abocarnos el día de hoy a tratar. Bien. Pero antes que nada hay que entender ciertas diferencias, bueno, tácticas, ¿no? Bien, primero la diferencia, ¿no? Entre un texto filosófico y un texto científico. Sobre este punto vamos a centrarnos. Técnicamente los textos humanísticos, el eje del tema es el ser humano, su espiritualidad, ¿sabe? La filosofía, la literatura, el arte, ¿ya? Y una de las formas más clásicas de textos humanísticos es el texto filosófico, ¿ya? Y por otro lado, los textos científicos, ¿no? Los textos que te hablan de economía, nanotecnología, los que te hablan por ejemplo, cardiología, todo lo que es explicación racional de las cosas al texto científico, ¿no? Y el otro texto que toma como base el hombre en su espiritualidad, el texto filosófico, el texto humanístico, el texto narrativo, en fin. Pero tienen características muy peculiares. Bien, por un lado, si ustedes pueden ver en la mano izquierda, en su imagen, características de los textos científicos son claros, son precisos en lo que van a describir, les gusta ser directos, no se van con meollos, ¿no? Tienen un sentido de universalidad, porque la forma como se expresan es universal, porque tienen un sentido, pues, se puede entender en cualquier cultura, ¿no? En el contexto del conocimiento que tiene que darse, porque es sencilla la explicación. Se basa en la verificabilidad. La verificabilidad en textos científicos se tiene que ver, por ejemplo, con la demostración, si es una ciencia formal, por ejemplo, la matemática y la lógica, o con la experimentación, como es la física y la química, ¿no? Y sobre todo la objetividad, ¿no? Reflejan tal y como esas cosas, ¿no? No tiene que tener la menor carga subjetiva, todo es objetivo, ¿no? Porque eso le da validez al conocimiento científico. Ahora, en el caso del texto filosófico, en el caso de los textos humanísticos también, tienen que ser claros, ¿no? Sobre todo en caso del texto filosófico, para este caso específico, tiene que tener una claridad.
En vez de precisión, utilizan la argumentación como base de la estructuración de su pensamiento, ¿ya? Entonces, estamos hablando de claridad, tiene que ser entendible. En vez de, por ejemplo, la precisión, la argumentación, las razones que utiliza, también tiene como característica la universalidad, ¿no? Maneja esa característica de la universalidad. Eh, a diferencia del texto filosófico que se basa científico que saben verificar, el texto filosófico se basa en la reflexión como mecanismo de verificación. Y finalmente, tiene un carácter objetivo-subjetivo. Está en ese equilibrio, ¿no? Entre la parte subjetiva y la parte objetiva, es en caso del texto filosófico, ¿no? Bien, sobre esta base vamos a enseñando algunos ejemplos y vamos a ir desarrollando. Pero primero hay que entender cómo es la mecánica de esto, ¿no? Ahora, cuando yo empiece a desarrollar la guía, algunos ejemplos de acá del PPT, y a mí hagamos la guía, vamos a ir explicando algunos aspectos a tener en cuenta. Bien, vamos al ataque. Acá tenemos un texto epistemológico, epistémico. El texto epistemológico, ustedes saben que está dentro de lo que es la teoría del conocimiento. La forma, la teoría, la filosofía de la ciencia y la epistemología, ¿no? Entonces, un texto que acá tenemos más o menos epistémico a nociológico, ¿no? Acá tenemos un texto. Vamos a una lectura, vamos a ver algunas características y vamos a explicar la respuesta, ¿no? Bien, vamos al punto, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña reflexión y después empezamos con la guía. Ustedes quieren empezar a desarrollar, vamos a ir explicando paso a paso. Pero primero estamos sentando algunas bases. ¿Y por qué es importante? Y hemos explicado la razón de esto. Ahora, acá tienes que ver la experiencia, ¿no? Hay alumnos que tienen costumbre de agarrar textos de filosofía, leer, relacionar, y esto involucra, pues, que ya está familiarizado con la lectura. Ahora, que no está familiarizado con la lectura, obviamente va a sufrir. Uno se va a aburrir, no está animado y un montón de cosas. Eso es lo que va a ocurrir. Pero sobre todo ya tiene que pensar en de cara en la vida universitaria, ¿no? Este es el pan nuestro de todos los días en la universidad. A ver, veamos acá. ¿Es en realidad una cosa? ¿Qué es en realidad una cosa? Un poquito. Allá. ¿Qué es en realidad una cosa? La cosa se opone a la idea de la misma manera que lo que se conoce del exterior se opone a lo que se conoce desde el interior. Es cosa, todo objeto de conocimiento que no es naturalmente penetrable para la inteligencia. Todo aquello de lo que no podemos darnos una adecuada idea por el simple procedimiento de análisis mental. Todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender, más que a condición de salir de sí mismo, por vía de la observación y la experimentación, de los caracteres más exteriores y más apacibles, inmediatamente a los menos visibles y más profundos. Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Me preguntan título. A ver, ¿están ahí? O sea, esa es la idea acá. Vamos a agarrar un poquito esto. Este texto que era. Este de epistemología también. Ya, a ver. Es un poquito rápido. ¿Puede leerse? ¿Puede leerse, no? Ok, voy a poner el PPT. Sí, profe. Ya, supongamos que estoy en el examen final de la UNTES, en la última prueba, y me mandan un texto criminal. Ya saben que el último examen es el más bravo, viene más fuerte, y podría venir un texto más o menos de esta potencia. Entonces, ¿qué haremos? ¿Rezamos? ¿Qué hacemos? Bueno, tener paciencia y tratar de controlar nuestras emociones, primero, no te estreses, y dejarte llevar, relajarte un poquito y tratar de comprender lo que tú estás leyendo, ¿no? El autor se pregunta qué es la cosa, y vamos al análisis. Entonces dice lo siguiente, que es una cosa, entonces aquí dice, ¿no? La cosa se opone a la idea. La primera característica, que la cosa se opone a la idea. Entonces la uno vamos a poner con rojo, la cosa se opone a la idea. Acá tenemos la primera idea, el primer planteamiento, ¿ya? Si podemos decirlo de una forma más correcta. Entonces, la idea, pues, es algo abstracto, profesor. Es algo que el hombre produce. Y entonces yo tengo entendido, si la idea depende del hombre y es algo que es inmaterial, yo entiendo que la cosa será algo material,
y no tiene que ver con que el hombre lo genere, sino que de repente la naturaleza. Muy bien, muy bien. Por inferencia de negación te estás dando cuenta que es la cosa, ¿no? Sigues, ¿no? De manera que lo que se conoce, de la misma manera, dice acá, de la misma manera, pone con negrita por si acaso acá se me había pasado la mano. De la misma manera, otra característica, que lo que se conoce desde el exterior se opone a lo que se conoce desde el interior. Segunda característica para entender la cosa. ¿Cuál es esa segunda característica? Ya acá cerramos esa idea inicial, ¿no? Claro, profesor, porque se entiende que la idea de la cosa, uno es material, otro debe ser inmaterial. En este caso, la idea es inmaterial, la cosa es material. Ahora, aquí confirmamos, pues, la cosa viene desde el exterior, ¿no? Y la idea es interior, ¿ya? Respetando el orden, ¿no? La cosa es el exterior y la idea es interior. Muy bien. Entonces ahí está la segunda característica. Bien. Pero siempre el autor utiliza la palabra se conoce. ¿Se han dado cuenta? De manera que se conoce desde el interior, se conoce desde el exterior. Siempre tomando en cuenta este punto de vista, ¿no? Ahora, sigamos. Es cosa, ahí va, otra forma, todo objeto de conocimiento que no es naturalmente penetrable para la inteligencia. Entonces, si yo quiero conocer a la cosa, necesito mi inteligencia, mi razón. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sigo analizando acá, chicos, gracias. Entonces, profe, no es necesario el uso de mi inteligencia y mi razón para conocer a la cosa. Tercer elemento acá. No necesito mi inteligencia y mi razón para conocer a la cosa. Ahora, sigue acá, hay una coma y continuidad temática. Todo aquello de lo que no, vamos a ver, me he modificado de lo que no podemos darnos una idea adecuada por el simple procedimiento de análisis mental. Mi análisis mental no me sirve para conocer a la cosa. Entonces, ¿con qué la conozco, profe? Vamos a ver. ¿Cómo sé que existe la cosa si mi mente no sirve mi razonamiento? Bien, acá ya te suelto un montón de ideas. Ya tienes que hacerte una idea más o menos de qué es la cosa. No utilizas razón, menos el análisis mental. Es algo exterior a ti y es algo material. Ya, eso es cosa. Y si sigues con la duda, vamos a ver. Todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender, todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender, más a condición de salir de sí mismo por vía de la observación y la experimentación. Subrayo acá, a partir de sí mismo. Una pregunta sobre esta base. Me he modificado todo lo que he escrito yo. ¿De qué forma me he puesto tan mal mi traductor? A ver, traducimos este punto. A ver, ¿qué es espíritu? Espíritu no hay que tomarlo en ciencia como el alma, por si acaso. Tu espíritu es tus conocimientos, tu experiencia, tu nivel de conciencia. Ese es tu espíritu. Para lo que es cuando hablamos en términos de ciencia o de filosofía, el concepto de espíritu no es que el alma que viene de Dios llega a tu cuerpo, no es el concepto platónico. Espíritu tienes que manejarlo como un concepto, tu nivel de conciencia, ese es espíritu. Entonces, ¿y cómo sale el espíritu de nosotros para conocer la cosa? Dice, solamente la conoces ese es el mecanismo. ¿Qué tengo que utilizar, profe? Mis sentidos, profe. La observación y la experimentación. Ya, de los caracteres más exteriores y más apacibles a los menos visibles y más profundos. Entonces, para conocer a la cosa necesito imprescindiblemente mis sentidos. Ya está, pues, ¿qué es la cosa? Profesor, la cosa es la naturaleza, todo lo que conocemos por los sentidos es cosa. Perfecto, ya entendiste qué es la cosa. Una computadora es una cosa, mi perro es una cosa, en términos filosóficos que el autor te está planteando en el texto. Pero siempre el autor hace un estribillo. Comprender, conocer, todo siempre está en el plano cognitivo, si te has dado cuenta. ¿Ya? Ahora bien, vamos con el título.
El título obviamente tiene que tener el tema, ustedes saben. Habló de la cosa, profe. Correcto. Pero ¿en qué contexto? Veamos. La inteligencia y la cosa. Si se habló de inteligencia, es una idea secundaria en la lectura. El autor comparó, ¿ya? ¿No? Habla, no es penetrablemente, la inteligencia no me sirve para conocer la cosa. Eso era secundario, no es un eje de lectura. Entonces, obviamente, metes un subtema acá y esto jamás pudo haber sido pues el título. Nunca, por lo que te acabo de explicar. Ahora, si yo digo que la cosa es aspecto exterior e interior, es una idea secundaria, ¿no? Pero la cosa tiene más un plano exterior que interior también, por último, ¿no? Y ahí también estaba el punto crítico. Profe, ni la A ni la B, ni la A ni la B. Entonces me quedo con tres ideas posibles. Profesor, entonces el hombre y la cosa, porque nosotros somos los que conocemos, ¿sí o no? Interesante, es interesante. La idea y la cosa, no. Si el autor habla de idea frente a la cosa, simplemente es como una idea, algo secundario, un contraste para entender mejor qué es la cosa. Ajá. Finalmente, estoy entre la cosa y el conocimiento. Esto sí es interesante también. ¿Por qué? Porque ese es desde perspectiva cognitiva que el autor habla de la cosa, como fuente de conocimiento. Y si miro con cuidado en el eje temático, puedo notar algo, ¿no es cierto? No es el hombre en sí, sino el hombre en el aspecto cognitivo. Por lo tanto, ¿cuál sería el título adecuado? Hola, El conocimiento. la cosa y el La conocimiento. expresión. Bien, he hecho todo un análisis profundo de texto para que ustedes vean cómo se va moviendo la información. Entonces, en el mecanismo de razonamiento, uno tiene que ir cómo se van engarzando las ideas. A veces el texto filosófico no es tanto tenerle miedo, sino seguir un poquito. Es que uno ve el texto filosófico y dice, ay, no, ya no puedo, no puedo. No, confía en tu criterio. Ahora, ustedes tienen un mínimo de esencia básica cultural y no tienen por qué tenerle miedo al texto filosófico en la medida que se van involucrando y van agarrando costumbres de lectura. Ojo, chicos, esto van a leer un montón de veces en la universidad. Si aquí están arrugando y no quieren leer, ya, no me digan, profesor, usted nunca me explicó, nunca me apoyó, le estoy explicando las bases. Ustedes cuando son futuros universitarios, esto es el pan nuestro de cada día aquí en la universidad. Si te niegas a este punto, no quiero leer, no quiero leer, ya, por la nota lo vas a tener que hacer por necesidad. Y si, acuérdense bien que el curso que ustedes llevan, Introducción a la Ciencia, por ejemplo, o Introducción en Metodología de Investigación, ese curso es requisito para llevar 2 cursos en el siguiente año, en el siguiente semestre o año académico. Semestre creo que está. 2 cursos, sí, si jalas vas a ver que si jalas no puedes llevar esos 2 cursos al siguiente año. ¿Qué así de bravo? Así de bravo es. Ya, por eso es importante que se vayan pues acostumbrando, ¿no? A este aspecto. Ya, ¿por qué estoy tocando ahorita en el entrenamiento de texto un poco más filosófico que científico? Porque el científico es más descriptivo, ¿no? Es positivo, no es tanto el rollo que se van a problematizar. Donde sí va a ser más doloroso el texto epistemológico que acabamos de hacer y un texto filosófico. Eso sí, ya, eso sí va a ser más duro. Porque el texto científico, técnicamente hablando, es más positivo, más descriptivo, ¿no? En cambio, el texto filosófico epistemológico se maneja más por razonamiento, y eso es lo que a muchos estudiantes no les gusta, ¿ya? Sino que no les gusta cuestionarse, razonar, y no porque no sean hábiles, lo que pasa es que simplemente no se han generado hábitos de lectura de repente en la formación, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir, y más allá cuando tienen que redactar. Bien, profesor, me está dando miedo lo que usted me dice, no puede ser, tengo fiebre. Bueno, te estoy diciendo lo que se van a enfrentar. Si tienen primos, cuando ya está ingresado acá a la universidad, a la UNTE, pregúntele cómo es. Acá el profesor le va a explicar, chicos, el ensayo se hace así. No, ustedes saben, se sobreentiende. Y pum, profesor, ¿así? Sí, así es. Eso no te va a explicar cómo se hace un ensayo. Tenlo por seguro. Investiga. Tu problema. Tú tienes que saber. Así es, pues. Esa es la verdad de la milanesa. Porque la gente cuando ingresa a la universidad dice, ay, me van a enseñar cómo se hace un ensayo. No, olvídate. Te dan unos PPT y ya, apréndete eso. Así es, así es. Entonces vamos a practicar, vamos a enseñar. Un curso de ensayo en una universidad privada te vale como 600 en 2 meses y solamente son 4 horitas. Así es. Entonces, ahí el punto. Un alumno a veces en universidades públicas aprende así sufriendo, tiene que revisar y te lo van a rechazar los trabajos varias veces hasta que dicen, ya, bueno, puede ser. Entonces, si estamos explicando ahorita, es como para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿no? Entonces tienen que saber argumentar, cómo encajar las ideas, ¿no?
Si tú sabes analizar, como yo te estaba explicando hace un momento, pues tienes una predisposición para hacer un buen análisis, para cómo vas desarrollando las ideas. Esto es importante en tu proceso también de redacción. Bien, no sé si me estoy explicando adecuadamente, voy a ver ese chat, me están rajando algo malo, no sé. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, Esencialmente, yo les estoy explicando por qué es importante tocar este tipo de temas. Uno, este es el pan nuestro de cada día en la universidad. Número dos, esto también te ayuda a que tú organices y también te sepas expresar, ¿ya? Tres, en la experiencia universitaria, la costumbre de leer textos epistemológicos y científicos te da un plus inclusive para expresarte, inclusive para organizar tus ideas. Por eso este tema es crucial, ¿ya? Este tema es más importante de, bueno, a ver, no voy a comparar con otro curso, ¿ya? Que un curso X que tiene 94 temas y que te amaneces estudiando y de repente en la universidad este curso, humildemente este tema, te va a acompañar hasta tu seminario de tesis. ¿Cómo? Sí, hasta tu seminario de tesis, porque lo que estamos explicando aquí, si ustedes lo captan bien, toda tu santa vida universitaria te va a servir hasta que saques tus dos tesis. Ustedes saben que se empujan dos tesis, ¿no? La tesis de bachiller y la tesis de título. ¿Cómo, profe? Ustedes no terminan en 5 años, no les dan el bachiller. Ustedes terminan los 5 años, tienen que hacer una tesis. Y si te gusta leer, lo haces en 6 meses. Si no te gusta leer, 2 años por tesis. Profe, sales en 9 años, sales ancianito. Ah, profe, qué fastidioso. No, no, te estoy diciendo una cosa como eso. Son 2 tesis, ¿eh? Ya. Entonces, es ahí el punto. Profesor, entonces, pero no es fácil, no es como la otra universidad que saca 88.000 tesis. No, 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 no es así. Acá nosotros hacen una monografía o hacen tesis, pero esa monografía también es pesadota. Tienen que sustentar datos estadísticos, tipo de investigación. ¿Va? Lo dejamos ahí. Bien, yo os estresé bastante y para mí estoy feliz con eso. Ya. Vamos a tocar la siguiente lectura y vamos a empezar paso a paso. Presten atención, miren cómo estoy analizando yo para que ustedes, cuando toquemos un texto científico, filosófico o epistemológico, no estén arrugando. No, no quiero leer, no quiero leer. Te niegas a la posibilidad de experimentar y cuando ya llegas a la universidad, y supongamos que ingreses, vamos a suponer que ingrese el causa, ingrese. Bueno, agárrate fuerte porque si no te acostumbraste a leer ahorita, ¿no? Con paciencia, como te estoy explicando yo, nadie te va a enseñar en la universidad. El dolor te va a hacer leer. ¿Ya? ¿Por qué me habla así? Porque la verdad, pues, es lo que va a ocurrir. A veces, ahí en el grupo que tengo en comunidad, agarra, me está diciendo, profesor, haga mi trabajo, ¿cuánto le pago? No tengo tiempo. No, a veces no tengo tiempo porque estoy todo el día trabajando. Entonces, te puedo dar una base, léate tal cosa para que te puedas orientar, tal cosa, porque ustedes en la universidad tienen que, como les digo, es bastante pesado. Pero es parte del proceso de formación universitaria, ¿no? La lectura. Por eso, si no ha potenciado bastante en lo que vendría a ser la licenciatura, cuando el licenciamiento universitario, esto, ¿no? Hasta que sepan expresarse, ¿no? Bueno, vamos a leer acá, atento por favor. Dice acá, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Viene la pregunta. Este es un famoso texto filosófico que tiene su meollo acá que vamos explicando, ¿no? ¿Qué es el hombre en la naturaleza? Viene la pregunta. Una nada en comparación de lo infinito. Una nada en comparación del infinito. ¿Qué me quería decir, profe? Bueno, voy a intentar explicar acá. Voy a trazar mi línea. Ya. Y voy a explicarlo acá. Aquí voy a poner, voy a reducir esta imagen. Voy a escribir encima esta nota. Infinito. Este es un ideograma, ¿ya? Y el nombre está acá, nuestro patita está acá. Vamos a ver si puedo escribir acá abajo. A ver. Ya. El hombre es una nada en comparación del infinito. Aquí somos nada, nada, soy profe, nada, nada. Ya. Un todo en comparación a la nada. ¿De dónde hemos salido, profe? De la nada, Pepe. Y en relación a la nada, ¿qué somos? Un todo. Bien, ¿se entiende ahora mejor? Hola, hola, ¿se entiende o no? Sí, profesor. Somos una nada, pero también ¿qué somos? Un todo, profe. ¿Por qué? Dígame qué causa. Bien. Somos una nada en comparación del infinito, pero somos un todo en comparación a la nada.
Profesoremos como más o menos, yo le he puesto al medio, ¿no? Para ser un poco ecléctico. ¿Ya? Ya. Infinitamente lejano en estos dos extremos. Estamos acá. Estamos acá. En estos dos extremos. Entre el infinito, para el infinito no somos nada. Para la nada, ¿qué somos? El todo, ¿qué, profe? Correcto. De acá hemos salido y estamos a mitad del camino entre estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Infinitamente lejano estos dos extremos. El fin de las cosas y su principio son para él infinitamente ocultos, en un secreto impenetrable. Entonces, nosotros estamos acá. Nuestro origen siempre va a ser impenetrable. Nunca vamos a saber nuestra causa, nuestro origen, porque estamos en un punto, ¿no? Nos hemos perdido en el camino al infinito. Pero en relación al infinito, también nos está vedado conocer el fin de las cosas. Ya le estoy entendiendo. Lo estoy entendiendo. Muy bien. En un secreto impenetrable. Claro, profesor, ahora estoy entendiendo un poco de filosofía. Entonces, si nosotros estamos en esta mitad, entonces somos un punto medio entre las cosas. Eso es lo que puedo entender. El día que el hombre logre el conocimiento del infinito, entonces el término del infinito, jugaremos a ser Dios. Sí, podríamos ser Dios. Pero Dios sí entiende ambos lugares. Bueno, podríamos hacer entre comillas, ¿no? Disculpe, también está pasando el vendedor de papaya. Tengo mi departamento cerca de la ventana. Ay. Bueno, ya compré mi papaya por ahí. Ya, bueno, sigamos avanzando. Ya, ya bueno, en fin. Sigamos avanzando ya. Está bien, bien, estamos aquí, ¿no? En un secreto inminente, igualmente incapaz de conocer la nada de donde está sacado y el infinito que le está sumergido. Estamos sumergidos en el camino al infinito y hemos salido de la nada. ¿Hasta aquí? No lo entiendo. Perfecto. Bien. ¿Qué hará, pues, si no conocer la apariencia de las cosas en un término medio, con una desesperanza eterna de conocer el principio y su fin? Bueno, esta pregunta resume lo que yo acabo de explicarles, ¿no? Seremos un punto de medio entre el todo y la nada, con la desesperanza eterna de conocer el fin de las cosas y el principio de las mismas, ¿no? De nosotros. Bien, entonces, por tanto, nuestras verdades son aparentes, son relativas, pero no tenemos verdades absolutas. El conocimiento es relativo, profe. Siempre estamos desarrollando, claro. No paramos. Algo le entiende este rollo. Todas las cosas han salido de la nada y han sido llevadas al infinito. ¿Quiénes seguirán estas marchas sorprendentes? El autor de estas maravillas las comprende y nadie más. Por la falta de haber contemplado esos infinitos, los hombres se muestran temerariamente. ¿Qué quiere decir con este rollo final? Esto es una idea secundaria, ¿no? Como el hombre le está vedado conocer el principio y origen de las cosas, algunos alucinados se muestran temerariamente. Llegan un iluminado, Dios habló conmigo, es mi causa y me ha dicho tal cosa. Oye, sí, ¿no? Que aparecen siempre a veces en el mundo ciertos iluminados, ideas, sectas, y se muestran temerarios retando conocimiento del todo y la nada. Bien, esto lo pone como una especie de anecdotario el autor. Bien, gente, pregunta para toda la muchachada. Aquí está, ya respondía. Pregunta, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Hola. Es como un punto medio Y el entre la nada infinito. y Claro. infinito. Y está buscando ¿cuál era? El inicio, el mismo infinito también, Claro, desesperadamente. perfecto. Somos un punto medio entre la nada y el todo con una desesperanza eterna de conocer los extremos. Imagínate que estás en la universidad y tu profesor te hace una pregunta así, sin alternativas. ¿Cómo? Así te la van a mandar. Señale la respuesta y sosténgala. Y deja argumentarla. Así pregunta. Bien. Listo, espero que se está entendiendo. Profesor, este chamullo, yo hago todo, la universidad es fácil. Bueno, vamos con la guía. Bueno, vamos con la guía. La gente dice, vamos con la guía. A ver, ¿qué dice acá la gente? Creo que están chismeando acá. Una tesis cada 3 horas. Bueno, las tesis, señores, ojo, yo estoy explorando de forma bastante objetiva, ¿no? No es- hay dos conceptos de tesis. Una tesis en un ensayo, que es un trabajo doméstico que te hacen en una universidad. Y ojo que no es nada sencillo, tienes que saber argumentar.
y otra es la tesis del grado académico. Para hacer un trabajo de tesis, sin incluir el profesor, el asesor de tesis te cobra tus, ¿cuánto verdes? Por lo menos ahorita un asesor de tesis para bachiller debe estar en cuánto, 4.000, 5.000, que así está caro. Así que anda juntando plata en tu chanchito. ¿Qué? Sí, claro, el asesor de tesis solamente te certifica. Tienes que tener asesor, te dice en la universidad. Ah, eso así es, tienes que ser tu asesor. Tienes que, bueno. Y para el título es otro gasto. Profesor, tengo que ser millonario. No tanto, pero tienes que estar ahorrando ya, pues, guardando para mayo, más o menos como lo que te estoy explicando. Ahora, si tú eres bueno, te gusta leer, prácticamente en asesor no vas a gastar mucha plata. Va a ser más rápido. Claro, si te gusta leer. Ujú. En un examen, ok, Gaby, en un examen en la universidad te toman parciales y tienen que plantearte, por ejemplo, introducción a la ciencia, ¿no? Metodología de investigación, ¿no? Y tú tienes que argumentar, tienes que fundamentar. Bachiller y título son dos tesis, son dos tesis. O entre comillas, es una monografía o tesis. Generalmente la gente opta por la monografía, porque la tesis es bravaza. La tesis es algún aporte que tú das. Ya, es que esto no lo se ve por si acaso, ¿ah? Esto no lo se ve. Claro, cuando tiene 88.000, San Marcos en toda su vida tiene 43.000 tesis en sus más de 300 años de existencia. Y luego se ve en un ratito, ya pues, claro, eh, sí pues, hay gente que hace, manda a hacer la tesis. Fujimori también su tesis también fue comprada. Mi tío le dijo Fujimori, mi tío conoce a la persona que hizo la tesis de Fujimori, Fujimori no hizo nada, igualito, ¿no? Castillo también, toda la nota. Así es, así es. Profesor, pero al comprar la tesis, no sería, o sea, ¿sería lo mismo o no? Lo que Porque pasa si es yo, que hay gente que manda a hacer la tesis y tú tienes que estudiarla para sustentarla. Tú no tienes que estudiar, o sea, la persona te hace la tesis y tiene que estudiarla porque sustentarlo, ¿no? Eso ocurre con frecuencia. Son prácticas, más prácticas en el punto, ¿no? Tiene que investigar, sustentar, desarrollar y formular una tesis. Y la sustentación de tesis, uff, hay gente que vive especializada en eso. Son especialistas en hacer eso. Y bueno, esa gente vive, pues, en un ratito se gana un montón de dinero porque simplemente te dedicas a hacer tesis, eso, en la monografía, todo un alcance, ¿no? Keiko es bachiller, ella no es titulada, por cierto. Keiko no es bachiller, es titulada. No, ni siquiera es bachiller, porque en Estados Unidos tienen que hacer tesis. No es bachiller. Bueno, investigué. Está mal eso tienen que sacar y punto, ¿no? Bueno, dejo hablar de política, bueno, vamos a meter más que la universidad, vamos a empezar otra cosa. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. A ver, muchachón. A ver, chicos. Antes de que haya una persona y que haga un comentario. No, simplemente estamos hablando de investigación científica, estamos hablando de involucramiento con tantos científicos, que esto tiene que ver mucho con la carrera. Así vamos a ver un poquito más, centrando un poquito el tema, ¿no? Puede ser que vaya gente que malinterprete, pues, no está hablando. Estamos hablando en términos generales de investigación, ¿no? Que existen gente que compra tesis, y eso sí hay, pero tienen que sustentarla, tienen que desarrollarla. Un pata serio, un asesor de tesis, bueno, pero te hace que tu tesis sea original, buenas citas, todo, ¿no? Ese es otro tipo de trabajo, ¿no? Pero de todas maneras hay un soporte, uno tiene que estudiar, tiene que investigar, ¿no? Porque cuando ya pongamos un pata que compra una tesis, tiene que estudiarla porque la comisión que le va a dar el examen le va a preguntar, pero tiene que sustentarla, ¿no? Pero ya pues está todo hecho, no tiene que estudiar lo que está hecho. Pero la cosa está elaborar, ¿no? Y sobre eso sustentar. Ya como tú has hecho, tú lo has desarrollado ya para ti, estudiar tú mismo está en tu formación de tu tesis. Pero cuando tú la mandas a hacer es diferente porque ahí tienes que agarrar, involucrarte con el pensamiento de la persona que hizo y sustentarla, ¿no? Pero claro, te ahorras el trabajo de meses, ¿no? Ahora bien, vamos al punto y vamos a desarrollando. Ok. Simplemente que una persona que tiene pues formación, tiene magíster, doctorado, pero tiene que ser especialista, ¿no? Y un buen especialista, ¿no? Sobre esos puntos. Bueno, vamos a hablar, ahora bien,
lo que les voy a explicar, necesariamente uno tiene que tener ciertas costumbres para leer un texto filosófico científico, ¿no? Esa costumbre, esos hábitos de lectura, que pues, realmente mucha gente no lo desarrolla, y no porque no sea inteligente, sino porque es el sistema el que está mal, no ustedes. Porque el sistema te estimula la filosofía, te estimula el texto científico, entonces el alumno ya está motivado a la lectura. Mucha gente está peleada con la lectura y dice, no, ¿para qué leer este chamullo? Y esa gente es la que traba, la que compra tesis, la que no desarrolla una espiritualidad, una forma cultural. Tiene doctorado, y con todo respeto, hablan como chofer de combi, no tiene ni palabras cultas, y tiene doctorado, yo conozco gente que tiene doctorado, tiene, hablan, pero chofer de combi, no le des ni una palabra culta cuando se expresa, ¿no? Todo está en esa coyuntura de expresión, pero siempre se le escapa una sandez, en fin, ¿no? Una coprolalia, pero en fin. Vamos a hablar de un texto filosófico, atentos por favor, vamos a tocar este texto, voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo voy a leer como siempre, voy a dejar un momento para que ustedes reflexionen y vamos a pasar a las respuestas, ¿no? Entonces ustedes me preguntan y les digo, pues chicos, por esto no, por este motivo, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? En la dinámica que siempre intentamos explicar aquí en clases, ¿no? Bueno, vamos a la traducción. Decimos, toda investigación científica se orienta conforme a la objetividad. Claro, si yo soy un científico, la información tal y como debe ser. Claro, la información para un científico es válida, o su trabajo es válido, mientras más se alinee con la realidad. Eso se llama objetividad. Más validez tendrá la investigación cuanto más objetiva es, cuanto refleje datos fidedignos y a partir de datos fidedignos aportes para una solución. Entonces, toda investigación científica se orienta a la objetividad, a la imparcialidad. ¿De acuerdo? Si es subjetiva y no es objetiva, pierde totalmente su validez. Te van a hacer, y eres historiador, te van a hacer, por ejemplo, la historia del mejor equipo de fútbol del Perú. Obviamente no será Alianza, pero claro, ahí la gente se va a arañar. Y ahí nomás, no te vamos a estar llorando. Ya. Esta exigencia es relativamente simple para la ciencia física. Claro, no hay carga subjetiva, es objetiva, por ejemplo, para un físico, hacer un trabajo de investigación, por qué el fenómeno de las lluvias está muy condensado en Lima, física con geografía, combina, ¿no es cierto? Ahí no hay nada, no hay ningún compromiso de subjetividad. ¿Está bien? Ya. Pero el científico social plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos que indaga. ¿Te acuerdas que te dije? Tú eres historiador y te mandan a hacer la historia del mejor equipo de fútbol del Perú. Supongamos que eres un hincha de un equipo que sufre mucho en la Libertadores. Ya, entonces, ¿qué pasa? Dice, en el caso del científico social la cosa cambia, porque dependiendo de lo que él indaga, lo puede comprometer con su subjetividad. Plantea dificultades más profundas que un físico, por ejemplo, para analizar la realidad. Derivan de la naturaleza de los hechos que indaga. Por ejemplo, este chico es, hincha de un equipo X y él quiere poner a su equipo X porque su subjetividad va a empezar a contaminar un poco su forma de pensar. El científico social, en este caso, como todo científico, es hijo de una cultura y desde su infancia está condicionado por modelos de comportamiento, internalización de normas y sistema de roles. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Esta persona X que está haciendo una historia de un equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se va a ver comprometido, así no lo quiera, su carga subjetiva. ¿Ya? Profesor, pero si él no es hincha de ningún equipo, pero de repente su viejo, su hermano, y eso inconsciente, directa o indirectamente, podría afectar. Sí, podría afectar. ¿Ya? Ahora, porque cuando ves a las fuentes, ellos van a contar su versión. Hay distintas posturas subjetivas. Entonces, usted me está queriendo decir que el científico social, la objetividad, la tiene más tranca, más difícil, que un físico o un químico. Claro, pues. Por ejemplo, tú eres un químico. Entonces, yo puedo ser hincha del coronavirus, hincha a morir. No, pues, ahí no hay problema, ¿no? Porque simplemente es una bacteria y punto. No te compromete efectivamente. De repente sí, profesor, porque de repente su tío murió y su tío lo quería y usted está investigando. Pero esa es motivación, que es diferente a una postura subjetiva. No te confundas. Ah, ya. Pero la materia de estudio para el científico social, esta estrategia con valores
disculpen, está entretejida, disculpen, es con valores, en la misma selección de problemas que realiza, en los conceptos operativos o no que realiza, se, se dan valores implícitos. Claro, las herramientas que utilizas para cuantificar al equipo, por ejemplo, este chico es hincha de un equipo y dice, mira, toma las variables que le convienen. ¿Quién tiene más hinchas en este país? Ya. ¿Quién es más antiguo? Ya. Entonces, él toma las variables que utiliza. De pronto, otro historiador más objetivo dice, a ver, ¿cuántas veces campeonó? También es objetivo. A ver, toma otras variables que al otro no le va a gustar. Entonces, aquí viene el problema, ¿no? Que el científico social la tiene más difícil, ya desde los valores que utiliza, ya de los filtros que utiliza, porque puede haber una carga implícitamente subjetiva. Ya. Además, no todo lo es problema para un grupo social, lo es para el otro. Acá viene el problema, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ¿no? Haz un análisis de tu distrito. Ya, entonces el alumno agarra, porque su distrito desarrolla sentimientos, ¿no? Que mi distrito está chévere, que está tal cosa, hasta los choros me saludan, qué sé yo. Y entonces hasta los choros son más elegantes, más asaltan bacán, porque el causa colabora, ¿no? El otro, no, esto te ponen, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que como patrones sociales inclusive involucran cosas, ¿no? Lo que es bueno para una sociedad es malo para otra sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen no alcalde, ¿no? Roba pero hace obras. Ya. Lo que es bueno para uno es malo. Para otro, cualquier robo es malo. ¿No? Otros roban más, otros roban menos, pero la gente ya da una predicción más relativa. Ahí está el punto. Para entender mejor esta idea, lo que dice, ¿no? Lo que es bueno para un grupo social es malo para otro. Ejemplo claro. ¿Sabías que, por ejemplo, si tú te vas al Polo Norte, los esquimales, si tú le caes bien y eres su pata, su causa, te ofrecen a su esposa, a su hija, para que pase la noche, para que ella te caliente? ¿Cómo? Sí. Y es normal, que tú lo rechaces es un insulto. ¿Cómo, profe? Sí. Pero si tú hubieras sido criado como esquimal, sería normal para ti. Pero tú tienes otra cultura y otra forma de ver la vida. Entonces, lo que es bueno para una sociedad es malo para el otro. Si el esquimal viene acá a Lima y espera que también lo mismo. ¿Cómo? Sí, espera lo mismo. Entonces, pero tú te escandalizarías, ¿no es cierto? Pero para ellos es normal. Entonces, lo que es bueno para una sociedad es malo para otra. Ahora sí me entienden, ¿no? Y finalmente, la comprensión de lo social no es equivalente a la comprensión de lo físico. Es comprendido un hecho físico cuando es explicado, es decir, reducido a una ley. Es comprendido un hecho social cuando, además de inteligirlo, interpretarlo, de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, que es, a su vez, la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. Claro, cuando tú te comprometes a explicar un hecho social, puede, de alguna manera, afectar tu modo de ver las cosas. Por ejemplo, ¿cómo lo entiendo? Te doy un ejemplo. Si tú eres un historiador y quieres analizar las verdaderas causas por qué se ganó la Segunda Guerra Mundial, cuando empieces a ver los datos, tú dices, pero ¿por qué no se ha contado esto? ¿Pero por qué no se ha contado esto? Esto no fue así. Yo pensaba que ganamos la Segunda Guerra Mundial porque los norteamericanos desembarcaron en el día D, que el día D yo veo los Avengers, mucho Hollywood, pero cuando revisas los datos históricos de época y datos estadísticos reales, tú te das cuenta que lo que estuvo en el desembarco de Normandía no fueron ni 50 divisiones de blindados alemanes, ni 50. Había 14.000 soldados alemanes y había más de 1 millón que se estaban, medio millón que se estaba, más de 300.000, casi 1 millón que se estaba bajando por la línea de la costa. Pero mientras en la batalla de Leningrado había más de casi 900.000 alemanes peleando y ahí había más de 270 divisiones alemanas que enfrentaban a los rusos. ¿Dónde se definió la Segunda Guerra Mundial? No en el día D, fue en la batalla de Leningrado. Ahí se definió todo. Entonces, ¿pero por qué he aprendido? Entonces, el que entiende la historia de verdad ya se impregna de una forma de pensar porque ya entiende mejor las cosas. Entonces, lo que te está diciendo Sartre en esta lectura es que la investigación científica a nivel social puede afectar hasta tu manera de pensar, sí, puede afectarlo, ¿no? Y entiendes mejor, entiendes de otra perspectiva las cosas, ¿no?
que es comprender, es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. Qué profundo, qué bacán, qué lectura tan aguda. Bueno, hasta aquí, espero que se haya entendido. ¿Se entendió? Ya, Sí, profe. listo. Bueno, vamos a tratar de explicar lo más claro posible, ¿no? Ya ustedes, el secreto de entender una lectura científica o una lectura de este corte es involucrar con ejemplos del día a día, con ejemplos de su realidad. Entonces ustedes ya lo entienden mejor. Ese es el truco. Involúcrenlo con su día a día y van a ver que ustedes van a empezar a encajar las cosas. Porque mientras más culturales relacionas, y en ese momento ahí vas a llegar a una comprensión global. Pero si ustedes leen así sin compromiso, entonces no lo vas a entender. Lo lees renegando, peleándote con la lectura, no. Trata de involucrarlo con hechos. Entonces, ahí engranas y se entiende mejor toda la dinámica de la lectura. Listo. Entonces, vamos empezando, ¿sí? Entonces, listo. Es como respirar. Interesante, Ronaldinho. Claro, me gustó esa metáfora. Es como respirar, claro. Tienen que respirar la lectura, tienen que entender el espíritu de la lectura. Si tú lees sin compromiso, me va de madre, disculpen, me va de madre, no he dicho otra cosa, ya. Entonces tú lees sin compromiso, renegando, pelándote con la lectura. Entonces, no te estás involucrando con la idea en sí, ¿ya? Dije me va de madre, por si acaso, tipo mexicano, ¿no? Por si acaso, no he dicho otra cosa, así que no, pues, ay, yo meto la mano. No. Listo. Ok, David. Bien, entonces, ya, profe, listo. Tienen 3 minutos, 5 minutitos, por favor, ya, 5 minutitos, ya. Quiero que te respondan, ¿no? Ustedes desarrollen. Yo ahorita hacemos por lo menos 4 o 5 textos, no se preocupen. Entonces, vamos a leer y van a responder ustedes lo que ustedes consideren. Me ponen ahí las claves que ustedes quieren. Entonces, yo pongo solamente 5 minutos. Yo estoy aquí, cualquier cosa me preguntan al toque, le voy a responder, ¿ya? Pero tienen 5 minutitos para hacer las 5 preguntas, ¿ya? Voy a cerrar un poquito la cámara para que ustedes se concentren en la lectura y voy a poner la lectura ahorita. Ya. Ahora sí, pasen a responder, ya entendieron ya. Así con el corazón sufrido de alianza, entendieron, ya listo. Ya, ahorita vienen a chancar, ya, ahí nomás.
pueblo, ahí te va. Listo. Bien, es que no puedo ver el chat, disculpen, hay 5 o 6 minutos para que ustedes puedan analizar también, porque de frente puedo resolver en piloto automático y ustedes ya pues no, ni siquiera tienen tiempo para analizar, ¿no? Entonces, en razonamiento verbal, en comprensión lectora, hay que dejar espacios para que también el alumno trabaje. Yo como autómata empiezo a desarrollar, entonces no permito que el alumno pueda debatir conmigo ni abrir sus dudas, ¿no? A ver. Veamos acá. A ver. Ya. Empezamos. En el texto, el autor principalmente, a ver, lúzcanse. La E, profesor. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, la E dice el amigo. Profesor, disculpe, la D, digo yo. Los condicionamientos. Sí. Los modelos de comportamiento de la persona que comprende. Ya, ok. Sí, yo también diría la D, profesor. La Yo D. también ¿Están de digo acuerdo? la D, profesor. Ya, ok. Fíjese bien la pregunta, ¿no? Ah, disculpen, estoy haciendo una pregunta. Disculpen, estaba haciendo una pregunta. Haciendo las dos, profe. La doy ya, claro. La D me dice la gente. Ya, listo. La E. Excelente. La E. En estas dos, ¿no? ¿Están entre estas dos? Sí, profesor. Profesor, Yo digo la 1, la D. La D con seguridad. Ya. Vamos a analizar. El autor dilucida, esclarece principalmente. Dilucidar es esclarecer. Más que la ciencia física, sí se habló de la física, pero en un sentido auxiliar, no en un sentido principal. 1. 2. Entonces, ¿de quién rayos se habló? ¿De qué investigación? ¿La investigación física o la investigación social? Social, profesor. De la investigación social. Social. El autor ha centrado en la social. Y te ha dado a entender que la social, investigación, es tan o más igual, o no menos, tanto igual, o más exigente que la investigación física, ¿no? Porque el autor desarrolla, si habla de la investigación a nivel de la física, lo hace tangencialmente para resaltar el carácter más complicado que tiene un científico social cuando analiza la parte de la realidad, ¿no? El problema de la objetividad. Entonces veamos. La A no manche, profe. ¿No? Hubiera centrado a explicar un poco más. Investigación social. La D está fuerte, profe. La C también, ya. La objetividad de la investigación científica, no. Ha partido por ese lado. Vamos con la letra C. El carácter singular de la investigación social. ¿Por qué singular? Singular significa especial. ¿Y en qué se basa ese carácter especial? Es que la dificultad que tiene. Y también cuando tú haces una investigación social, según lo que dice Sartre en la última parte, te compromete. Tienes que tomar postura de alguna manera porque si tú te pones a analizar algo y llegas a esclarecer algo en investigación social, de alguna manera te va a generar una ideología, una convicción, puede afectarte. Ya. En cambio, en la investigación de la física, que estudies una bacteria o que es un descubrimiento por la nubosidad en el Villa Salvador, por ejemplo, eso no te va a comprometer ni ideológica ni subjetivamente, pues. La C es interesante. Vamos con la otra. Los condicionamientos de la investigación social. Es que si ustedes dicen condicionamientos, no. Significa que nunca, si hay condicionamientos en la investigación social, entonces nunca va a tener validez, pues. Porque un condicionamiento, como dices, condiciona. Y el condicionamiento te impide llegar a la verdad. Es que no se puede hablar de condicionamiento en la investigación social. Sí podemos hablar de dificultades. Porque si hablamos de condicionamiento, una condición es una determinación. Es bien aguda la pregunta, es bien aguda. Por eso no puedes hablar de condicionamiento. Cuando tú dices condicionamiento, condiciones imponen cosas. Si yo digo condicionamientos en la investigación social, podríamos decir dificultades, pero no condicionamientos. Porque si tú dices condicionamientos, como te reitero, la investigación social no existiría, pues, porque ya todo está condicionado, pues. No puede estar afectado, puede ser dificultoso, pero no significa que sea imposible, ¿no? Entonces, que la respuesta era complicada, sí, es complicada. La mejor respuesta era esta de acá, la C de ceviche. Bien, ¿se entiende? Abro debate, de repente hay gente que no. Profesor, pero en la E,
en la mayoría del texto Sí. compara la ciencia física con la ciencia, con el científico social. Lo usa de método de comparación en el texto. Ok. Sí, 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 Por sigue, eso yo por marqué favor. la E, porque hablaba de los dos, porque no puede hablar solo de la investigación social sin comparar a la ciencia física. Correcto, correcto. Pero recuerda bien algo importante, ¿no? En el curso de la lectura, es cierto que se habla de la física, pero se habla de la física como un elemento de contraste, de marcar diferencias, pero en esa diferencia resaltar la dificultad de la investigación social. Ahora, fíjate bien en la forma, mira, vamos a analizar. Gracias por tu punto de vista, que también yo felicito el aporte de algunos compañeros acá. Ahora, en la parte final, dice, es complicado un hecho físico. Dice, es comprendido un hecho físico, acá mira, es comprendido un hecho físico cuando es explicado, es decir, reducido a una ley. Acá estás comparando, fíjate, aquí estás comparando, ¿sí? Es comprensible un hecho social cuando, además de inteligirlo, de penetrarlo racionalmente, su naturaleza, que es, a su vez, la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. El autor ya, así habla del hecho físico, pero si en esta comparación intenta resaltar lo difícil que es el conocimiento social, ¿ya? Ahora, en la última parte, Sartre también es concluyente. Comprender es cambiarse, pero comprender desde qué punto de vista, ¿del físico o del social? O sea, profesor, aunque esté comparando, de lo que se habla más de la comparación. Por No ejemplo, es que solamente lo que se hable más. La comparación ha sido la base, porque esta comparación de los dos, el autor intenta explicar hay una diferencia. No sé si se han dado cuenta. Hay una diferencia en esta comparación. ¿Quién la tiene más complicada? El social. el El científico social. social. La mayoría del texto habla de esta comparación, ¿de acuerdo? Habla de la comparación. Pero siempre haciendo notar ese pequeño resabio que queda, que la investigación social compromete más al científico que la investigación de la física. Esa es la conclusión general de toda la lectura. Entonces, recuerden algo importante. La idea secundaria abarca más espacio que la idea principal. ¿De acuerdo? Y en el curso de toda la lectura, el autor ha estado disparando, ha comparado física con la investigación social, ¿de acuerdo? Pero centrando en algo más importante todavía, esta pequeña diferencia que ubica el espacio de la tesis, que la comprensión social es más compleja. No significa que sea más difícil, sino es más compleja de establecerse que la investigación en la física. Entonces, bajo esa comparación, el autor quiere sostener algo. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué has entendido de toda la lectura? ¿Quién es más tranca para lograr, quién es más complejo para entender la verdad? Que el científico social tiene que comprenderlo desde adentro, o sea, casi mentalizarlo. Y también que tiene que... Se eh, puede comprometer. ajá, algo, Claro, punto. Pero en este punto ya no compara con la física, si te has dado cuenta. Ya él se queda solo en esta idea, ¿no? Entonces, es ahí el punto fundamental. Entonces, cuando hace el cierre de la lectura, ¡pum!, ha ido a lo social, ¿no? Que te debe entender que no significa que es superior técnicamente en el nivel de objetividad que la, que la física, sino que la física tiene no tiene tantos problemas como si lo tiene el científico social. Es lo que he querido resaltar, ¿no? Que el aspecto de la investigación social compromete más al que investiga, punto. En esencia es todo lo que te ha querido decir. Y sí se habló de esa comparación, pero no es lo que ha querido sostener de esa comparación, sino resaltar el nivel de complejidad de la investigación social. Ese es lo que el autor está centrando en este punto de vista. Ahora, en el curso de la lectura, es cierto lo que dice nuestro amigo, habla de la comprensión de un hecho físico y la comprensión del hecho físico y la objetividad. Pero si tú dices, no está social acá tampoco, no lo dice, ¿ves? No lo dice, ¿ves? Entonces queda en la parcialidad la idea, ¿ves? Por eso no era la E. Dice que la comprensión del hecho físico y la objetividad. ¿De qué? Del hecho físico. ¿Dónde está la parte social? Si hubiera sido de repente, que hubiera complicado más, tampoco sería esa la respuesta. La comprensión del hecho físico y el hecho social. Bueno, ahí me parece que hubiera complicado un poquito mejor. Pero si te fijas bien la E, ¿dónde dice investigación social? No lo dice, ¿ves? Entonces queda en la parcialidad. ¿Se entiende, no? Hola. Sí, profesor. Sí, ok. Número 2.
Dice la pregunta 2. La diferencia fundamental en la investigación de la ciencia física y la realizada por la ciencia social reside. A ver, ¿en dónde reside esa diferencia fundamental? Bien, voy a acelerar un poquito. A ver, en el hecho que investiga y el rigor del sujeto que investiga. Ambos pueden ser rigurosos, ¿ya? Pero Profe. no la rigurosidad en sí, ¿ah? Sino el problema del objeto que estás estudiando. La A no puede ser, la A le falta algo. No es el rigor, ¿ah? No es el rigor, no es ese punto. ¿La B? El objeto de estudio y la naturaleza, esto está Yo mejor. creo que es la D. Claro, el objeto de estudio es la sociedad, ¿ya? Y la naturaleza de esta comprensión, porque también comprender el problema social también me compromete a mí, ahí está la dificultad. Hay dos planos, el objeto de estudio y la naturaleza de esa comprensión. Esos son los dos aspectos que hacen, pues, compleja esta investigación. Dice, la diferencia fundamental es, uno, el objeto de estudio. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, una caída de agua en una cascada, que estudiar, por ejemplo, el problema de la delincuencia en tu barrio, ¿ya? Ahora, la naturaleza de la comprensión. Las conclusiones que yo llegue en la caída de agua, en esa cascada y la humedad que está afectando, va a ser muy diferente a las consecuencias que logre para los niveles de entender la criminalidad en un lugar. Entonces, el objeto de estudio y la comprensión. Entonces voy a simplificar un poquito, no sé si esté claro, cuando tienen alguna duda para explicarles al momento. La mejor respuesta aquí era la opción B. Si tienen otra idea, por favor díganme para yo explicarles, ¿no? por este motivo, causa, entendemos. Ya. Número 3. Dice la pregunta, en la número 3, aquí porque me está abriendo un poquito la vista, disculpen. Se colige que en la ciencia social el conocimiento del objeto de estudio. Profesor, ahí hay dos ideas. Yo puse que podría ser la A o podría ser la D, porque la D habla sobre métodos rigurosos, pero también hay una parte que dice que repercute al sujeto cognoscente. O sea, que dice que el hecho social es cuando, además de inteligirlo, tienes que penetrarlo racionalmente, entenderlo y comprenderlo. Por eso sería más general, sería la A. Eso es correcto, porque es una inducción. Lo que tú has dicho es un proceso de inducción, ¿no? Ahora, lo dice Sartre, pero ya se sobreentiende en la parte final, ¿no? O sea, la conclusión que tú llegues va a afectar, de alguna forma, tú también, tu forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estudias la historia universal y tú dices, pero ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué hemos dicho que el desembarco del día de no fue nada? Entonces, entonces tú cuando discutes, cuando tú vas a discutir con personas, la gente te va a quedar mirando, se va a reír de tu cara, te va a decir que esto está mal. Cuando tú le empiezas a hablar científicamente, datos estadísticos, todo, que era así, y la gente se queda con la boca abierta, que era así, pues, y no ese es el punto, ¿no? Entonces, la mejor respuesta, dice, por eso decía, ¿no? Se colige que la ciencia social, el conocimiento del objeto de estudio, ¿no? Repercute en el sujeto que conoce. Esto ya el autor se sobreentiende de esta expresión de Sartre, ¿ya? Se llama el tipo de idea implícita también por inducción. Es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. Y en esta expresión de Sartre, ¿qué te da a entender? Que lo que vas a hallar en la investigación social te va a afectar de alguna manera. En tu convicción, en tu ideología, en tu manera de pensar. Listo. Gracias por la respuesta. Número 4. Me dice lo siguiente. Se infiere que... Profesor, una pregunta. Tanto rollo, ¿qué es colegir e inferir? Una inferencia, colegir, inferir, es lo mismo. Se concluye, se colige, se infiere, es lo mismo. La información que yo voy a derivar no es algo que esté en el texto, es algo que lógicamente se deriva de la lectura. ¿Ya? Esa es una inferencia. 5 igual a 3, 5 es igual a 8. Ese más 3, 5 líneas, yo tengo 8 líneas. Ese más 3 es la inferencia. La inferencia es invisible a los ojos, pero no a la razón. La tienes que pensar para ver la parte inferencial. Ahora, viene la pregunta 4 y dice lo siguiente. Voy a ir acá porque un poquito que me está afectando. Se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema podría. La C, profesor. A. Ya. Podría. La D. A ver. Si tú te mandan a hacer, si tú, por ejemplo, quieres hacer una investigación, de alguna manera podría reflejar tu subjetividad. ¿Podría afectar eso? ¿Podría reflejar tu forma de pensar? ¿Sí? Sí, porque en el mismo texto dice. Claro, en física, quieres hacer tu tesis por ejemplo, estudias ingeniería ambiental, quieres hacer tu tesis, ¿está bien o no? Entonces,
yo quiero hacer ingeniería ambiental acerca de cómo el impacto de las mineras en las cabeceras de los ríos, en las zonas andinas, por ejemplo, ¿ya? Yo quiero hacer mi tesis sobre ese tema. Obviamente, esto tiene que ver más que nada con una formación objetiva, ¿no? No tanto como interés, sino simplemente lo que voy a reflejar en la investigación. Pero si yo soy un científico social, el mismo hecho de elegir el tema puede reflejar de repente mi punto de vista. ¿Te acuerdas de ese pata que te dije que es de un equipo, ¿no? Y quiere hacer la historia, quiere hacer su tesis de grado, de historiador, acerca del mejor equipo de fútbol del Perú? Digo, de alguna manera, el hecho de que escoja el tema podría reflejar sus intereses. Sí, pues. Sí, en el caso del científico social, ahí sí, ¿no? Cuando está reflejando algo, ¿no? De lo que él quiere, a qué quiere llegar. Entonces, veamos. Se infiere que la selección de un determinado hecho social podría, a ver, ser complejo con el ámbito de la ciencia física, no tiene ni un camote que verla, no sé qué ha marcado, han fumado algo. Ser válido para todos los investigadores de ciencia social. Mira, una forma de decirlo, el hecho de escoger un tema no es válido para ciencia, no habla del resultado de la investigación, no tiene nada que ver. Estas dos están alucinando, profe. Ya. Depender de la experiencia directa de los investigadores. Pero aquí te dice que estás seleccionando un tema, no se dice que es terminado una investigación. Fíjate la pregunta. Se infiere que la selección de determinado hecho social podría depender de la experiencia de los investigadores. Yo creo que sí, profe, porque dice que depende de la experiencia. O sea, en el texto dice que cuando lo que es problema para uno, un grupo social, no lo es para el otro. Pero, Depende de la experiencia, ¿no? dice, pero la pregunta es, mire la pregunta, se infiere que la selección de determinado hecho social como problema. Tú vas a investigar un campo, ¿ya? El hecho de que tú escojas ese tema, ¿ya? ¿Dependerá de la experiencia directa como investigador? Mira la pregunta, dice, la selección de determinado hecho social como problema podría depender de la experiencia directa, o sea, tú eliges por conveniencia. La respuesta, ya, miren la pregunta, miren el problema, cuando ustedes atacan rápido, voy a acelerarme aquí, ¿ya? La respuesta es esta, delatar al investigador la pertenencia a un grupo social. Claro, el hecho de que tú te elijas el mejor equipo del Perú puede reflejar o no que eres ese equipo. Claro, porque cuando tú eliges un determinado tema, eso puede reflejar tu subjetividad. ¿Ya? Generalmente con los científicos sociales eso sí se refleja, sus intereses, por el tema que están escogiendo, porque aquí tiene que ver la parte subjetiva. A eso se estaba refiriendo. Por eso dice la selección de un determinado hecho como problema. Acá. Para que no haya problemas, aquí está la formulación, porque ustedes se den cuenta del truco en la pregunta. Acelera un poquito, ¿ya? Cualquier cosa, pues, vamos a ver. Es incompatible respecto al texto aseverar. Lo incompatible. Voy directo a la respuesta. Lo incompatible era acá la D. ¿Por qué la D? Vamos a explicar. Es más, dice, es incompatible con el texto aseverar que el científico físico es más sistemático y riguroso que el científico social. No, pues, profe, porque todo lo hemos estado desarrollando aquí en el texto, ¿no? Al contrario, yo diría que el científico social tiene un poquito más complejo, no difícil, sino más complejo a nivel de objetividad. Ahí está la idea. Voy a tratar de intercalar rápido el texto. Disculpen, la clase es tan picante que se vuelve así, disculpen. Voy a utilizar un texto más liviano para que se entienda, avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Voy a elegir el texto 5 porque yo sé que les va a interesar mucho la evaluación, mejor dicho. Ya, lo voy a leer rápido, lo vamos a analizar rápido. Voy a pasar 2, 3 lecturas más. Así voy a pisar el acelerador. Me voy a quedar 10 minutos más, van a disculpar. ¿Ya? Y voy a analizar este texto que le va a gustar porque, uno, es de su interés. Y dos, lo voy a comprender más rápido. Por la ligereza, lo voy a elegir en este momento para hacer un poquito más dinámica esta expresión. ¿Ya? Cuando una pareja se besa, uy, profesor, me interesa. Ya, mira, escúchame. Cuando una pareja se besa, al menos 10 segundos, profesor, sin respirar, claro, ya. Mi beso dura 3 minutos, profesor. Ah, me supongo eres, ya. Cuando una pareja se besa por lo menos 10 segundos, mira, 10 segundos, se transfieren mínimo 80 millones de bacterias.
Según su estudio, las parejas que se besan 9 veces al día, como mínimo, que soy besucón, soy cariñoso, y está bien, tienen comunidades de bacterias similares. ¿Cómo? Dice el análisis publicado en la revista Microbioma. O sea, si tú eres un patita muy cariñosón, muy besucón, y besas a tu flaca, por lo menos yo le doy 20 veces al día, no puedo dejar de besar, porque yo sí soy un imán. Ya, correcto. Ya, tú eres muy besucón. ¿Qué cosa quiere decir? Que tu flaca en un tiempo determinado, cuando le hacen un análisis del bioma de bacterias que tiene en su boquita, el mismo, tú le has pasado tus mismas bacterias. O sea, van a tener patrones de bacterias similares. Qué bacán, ¿no? Ya, correcto, ya. Ahora bien, y mientras los efectos exactos de un beso íntimo nunca han sido estudiados, ya te imaginas, el reciente estudio definió que el contacto influye en el ecosistema que habita en la boca de las personas. Claro. Muy bien. O sea, profesor, yo tengo el beso francés. Ah, ya, el beso ruso también, ya sé, ya no me da esta cosa. Ya. El microbioma, el microbioma, como se llama al ecosistema de más de 100 millones de bacterias, de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Es esencial para la digestión de los alimentos, la síntesis de nutrientes y la prevención de enfermedades. Ese es el microbioma que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Ahora, se construye a partir de la genética, la dieta y la edad, pero también a partir de personas con las que interactuamos. O sea, nuestro microbioma dependerá también de tu enamorada, la pareja que tú tengas, ¿ya? Con la boca alberga más de 700 variedades de bacterias. Nuestra flora bacteriana o microbioma oral también parece estar influenciado por las personas más cercanas a nosotros. Científicos de Micropía, un museo de microbios recientemente inaugurado en Ámsterdam y en la Organización Holandesa de Investigación Científica Aplicada, PNO, estudiaron 21 parejas, ahí también tocado, estudiaron 21 parejas, pidiéndoles que llenaran cuestionarios sobre los comportamientos al besarse. ¿Ya? El chico va a sacar su catálogo, yo beso ruso, beso francés, beso polinésico, ya hace todo tu arsenal, ya, escúchame, ya, incluyendo la microfrecuencia promedio de besos íntimos. Luego, tomaron muestras para investigar la composición de la flora bacteriana oral en la lengua y la saliva. Los resultados mostraron que cuando las parejas se besan íntimamente con una frecuencia relativamente alta, sus floras bacterianas salivales se vuelven similares. En promedio se encontró que 9 besos íntimos por día, como mínimo, llegaron en las parejas a tener un microbiota salival significativamente común. Oh, profesor, esto me interesó, está chévere. Ya, correcto, ya, bueno. Esto ya se queda, la gente va a estar muy motivada y ya, listo. Vamos a empezar a leer a estas cosas. Bueno, ok, señores, personas muy inocentes, estas cosas, pues son mucho pecado, ya, listo. Entonces vamos a utilizar. Ya, 3 minutos nada más, ¿ya? Ya, sí, yo entiendo, es muy, muy inocente. Ay, profesor, ¿qué es eso de beso polinésico, beso francés, beso ruso? No sé, esos niños inocentes. Ya, correcto. Profesor, ¿qué besar? Ya te loco, ¿no? Ya, a ver, ya empezamos, ya 3 minutos, a 3 minutitos, ya, toca, hacer esto rápido. Ya, y usted que tan emocionado con la lectura.
Rápidamente, estamos todos envueltos en esta lectura, involucrados indirectamente, obviamente, porque acá hay gente muy inocente. El tema central del texto es, a ver, La D, profe, la D. La D, profe. usted lee la D. Claro, pues eso sí me interesa, pues eso es nuevo dato, nuevo dato. Ya sé que voy a contagiar, profe, ya, listo. La idea principal del texto. Profe, Sí, La dime, E. dime. Coméntame, ¿qué pasó? la E. La E, la E. La E, me dicen la E, la D, vamos a ver acá. A ver, un ratito. Yo pienso que es la D, profe. La D, veamos. La idea principal del texto es, a ver, besarse 9 veces al día en promedio asegura intercambio bacterial entre parejas. Ya. Una pareja intercambia 80 millones de bacterias al igual que su flora salival cuando se besa. Bien. La E generaliza, profe. Está bien. Yo diría que la D es una idea secundaria. Dentro de la E está ¿Cuál? la D. La Es D una como idea una idea aparte. secundaria. Ajá, vamos a ver. Algo interesante, ¿no? La idea que se desarrolla como tema central de manera, pues, íntegra, cabal, ¿no? Es el intercambio de bacterias. Eso sí hay que tener bien claro, ¿no? Durante un beso. Y esto determina, pues, niveles de semejanza, ¿no? En lo que vendría a ser el promedio. A ver, ¿cuál sería la idea particular? A ver, digan sus ideas, por si acaso. Aporten. Profesor, que en la conclusión dice que iguala su flora salival cuando se besan. Y en la conclusión está lo que trata todo el texto, la idea principal. Claro, pues. Entonces dice, una pareja que tenga 80 millones de bacterias igual a su flora intestinal cuando se besa. Es lo que el autor está presentando en toda la lectura. Es cierto que esto, besarse 9 veces al día, claro, pero este es un mecanismo. Pero el resultado de este mecanismo es la igualación de la flora salival, ¿no? Tanto lo que vendría a ser en ambos lados, ¿no? Por tanto, la mejor respuesta, que engloba mejor la información de la lectura presentada, aquí está. Bien, vamos explicando paso a paso. La siguiente, vamos a tratar lo más claro posible para que no haya problema. Yo sé que son expertos en el tema y bueno. A ver, en el texto la palabra esencial, a ver, ¿dónde está ese término? Adquiere el sentido de... Ahora, esencial, ¿no? No te lo vi, ¿no? No encontré la palabra, ¿no? Arriba, sube, profe. Estaba acá ratito. Acá, ¿no? En la tercera línea. En la tercera esencia. Acá. Mira, acá está. Apremiante, profe. Ahí está. Dice, el microbioma se llama el ecosistema de más de 100 billones de organismos que viven en nuestro cuerpo. Es esencial para la digestión de alimentos. ¿Está bien o no? Ya, mira, lo voy a subrayar, ¿eh? Ya. Entonces, me está pidiendo qué cosa. Fíjate bien, fíjate lo que está pidiendo. Adquiere el sentido de, es esencial para la digestión de alimentos. O sea, es importante para la digestión de alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las siguientes ideas. Íntimo, no, profe, no pasa nada. ¿Es incoherente? No. Descollante, no estamos en algo. Apremiante, no. Y estaba también la palabra significativo. Me dice, adquiere el sentido de. Entonces, ¿qué sentido podría adquirir más adecuadamente? Si te fijan bien acá. Si es importante, el mejor sinónimo para esa palabra, ¿qué sería? ¿Qué sería? Profesor, ¿no sería inherente? ¿No sería la Dime. ¿Inherente? Inherente es propio, pero en el contexto, inherente es que te pertenece por naturaleza, ¿sí? ¿Está bien? Es algo inherente, algo que te pertenece, ¿sí? Ahora, fíjate bien la expresión. Mira. Acá. Dice, el microbioma, como se llama el ecosistema de más de 100 billones de organismos vivos, viven en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, es esencial ese microbioma para la digestión de alimentos. Entonces, es imprescindible. No es que sea propio, dice, es esencial, o sea, es trascendental, es importante. Eso es lo que está en analizar el contexto. Por eso la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Adquiere el sentido de que te pertenece o que es importante? ¿No? Que es importante, por eso es significativo. ¿Ya? Inherente es propio, ¿no? Pero no ha querido decir eso, no significa, es fundamental, ¿no?
Ese es el sentido final. Ahora, en la pregunta 4, se colige del texto que una pareja cuyo promedio de besos oscila entre 3 o 4 semanales. Entonces, ¿cuál sería si es 3 o 4 semanales? Entonces, miramos con cuidado la pregunta y decimos lo siguiente. Profesor, si lo hace 3 o 4 veces por semana en besos, entonces no hay frecuencia. Entonces, no habrá pues una simetría, porque como no hay frecuencia, entonces se deduce que no será simétrico, sino será asimétrico. Claro. Y la respuesta sería, está dejando el razonamiento, presentar una marcada asimetría en la flora bucal. ¿Ya? Esa es la incólume. Claro, recuerden bien el punto, ¿no? 3 a 4 veces semanales. O sea, la semana, cada 3 o 4 semanas, 3 a 4 veces, se besa poco. Tiene que ser una recurrencia, acuérdense bien, ¿eh? En la número 5, resulta incompatible con el desarrollo textual, ¿no? Afirmar que la microbiota oral. A ver, recuerden que lo incompatible es una idea que no está desarrollada en la lectura o que es ajena o que está distorsionada al contenido textual. A ver, entonces la mejor respuesta aquí sería, vamos explicando un poquito rápido, pero siempre dando contexto a la respuesta. A ver, afirma que la microbiota oral, la respuesta sería esta de acá. Se constituye cuando las personas practican constantemente los besos. Ahora, acá siempre en este punto, ¿no? La microbiota oral, hay que entender, se conforma individualmente, ¿no? Lo que genera los besos constantes es simplemente similar en la pareja, ¿no? Entonces hay que ver esta diferencia sobre este punto. Y en la pregunta número 6, disculpe que explica un poco rápido, estamos un poquito con el tiempo, pero tengo que hacer una lectura más. Pero está bien centrada, así que no se preocupen. Ahora, si los resultados obtenidos hubieran dejado evidencia de que la microbiota permanece igual en parejas que se besan en forma constante, a ver, si los resultados, esta es la pregunta de extrapolación, miren, si los resultados obtenidos hubieran dejado evidencias de la que la microbiota permanece igual en parejas que se besan en forma constante, entonces los besos no tendrían ninguna influencia en el cambio, ¿no? La D de Diosito. La D de Dios, perfecto. Muy bien, lo dijeron los especialistas en el tema, y ya estamos concentrando aquí la respuesta. Ahora sí, rápidamente voy a tocar una lectura también importante, porque como nos hemos centrado en hacer un montón de cosas. Ahora, vamos a elegir el texto número 2. Voy a tratar de explicación lo más rápido posible y lo más coherente. Entonces, un ratito, esto está salido. Ya. Periodo de esto. Ya. Listo. Entonces vamos al texto. Este texto está muy polémico. Bueno, pues es un poquito rápido. A ver, vamos. Hoy, en buena parte del mundo, en desarrollo, la globalización está en tela de juicio. Entonces, aquí el autor de arranque empieza cuestionando la globalización, ¿no? La globalización está en tela de juicio. O sea, se está cuestionando. Por ejemplo, en Latinoamérica, después de un breve periodo de crecimiento a principios de la década de 1990, se han instaurado el estancamiento y la recesión. Bien, ahí está el primer efecto de la globalización en el contexto del autor que escribe el texto, que dice justamente que se está cuestionando la globalización y que empezó en el 90, y en el caso de Latinoamérica se ha estancado y está en recesión. Sigamos en este punto. El crecimiento no fue sostenido, o sea, no fue un crecimiento armónico, ¿no? Algunos dirían que no era sostenible. De hecho, en esta coyuntura, el historial del crecimiento de la llamada post-reformista no es el mejor, y en algunos países es mucho peor que en un criticado periodo de sustitución de importaciones en los decenios de 1950 a 1960, si comparamos, ¿no? Cuando los países de la región trataban de industrializarse a base de restringir las compras al exterior.
De hecho, los críticos de la reforma señalan que el efímero crecimiento de principios del decenio de 1990 fue apenas una carrerita que ni siquiera compensó la década perdida de 1980. Muy bien. En otra región, la gente pregunta, ¿falló la reforma o falló la globalización? La distinción es tal vez artificial, porque la globalización estaba en el centro de las reformas. Incluso en las naciones que se las arreglaron para crecer, como México, los beneficios se han concentrado en un 30% más rico de la población. Todo, sobre todo, en el 10% más alto. Los de abajo han ganado poco y muchos están peor. Las reformas han expuesto a las naciones a riesgos mayores y estos han recaído injustamente en los que están menos preparados para afrontarlo. Muy bien, o sea, las reformas que hubo frente a la crisis recesiva han afectado a naciones que no estaban prevenidas contra la misma, al igual que en muchos países donde el ritmo y la secuencia de las reformas han hecho que sea mayor la destrucción que la creación de empleos. Así también, la exposición a riesgos sobrepasó la capacidad de crear instituciones que le hagan frente, entre ellas redes de seguridad efectivas. A ver, si yo tengo mi economía, entonces, y está con problemas de recesión frente al proceso de globalización, ¿qué tenía que haber construido? Mecanismos de seguridad, podemos ser seguridad social, mecanismos en los cuales prevenir que esto pueda afectar a las grandes mayorías. Y eso no se trabajó en la perspectiva que el autor viene explicando aquí, ¿no? Bueno, reitero esta última parte que es importante para entender también la lectura. En muchos países donde el ritmo de secuencia de las reformas han hecho que sea mayor la destrucción y la creación de empleos, así también la exposición a riesgos sobrepasó la capacidad de las crear instituciones que hagan frente, entre ellas redes de seguridad efectivas, políticas de empleo, a eso nos hablamos de redes de seguridad, ¿no? A ver, en este yermo desértico panorama pueden encontrarse algunos signos positivos. Los del norte se han vuelto más conscientes de las igualdades de la arquitectura económica global. De acuerdo con Doha, un autor, de llevar a cabo una ronda de negociaciones comerciales. La ronda del desarrollo promete rectificar algunos de los equilibrios del pasado. Se ha producido un cambio de mercado en la retórica de las instituciones económicas internacionales. Por lo menos ya hablan de pobreza. Antes no se reconocía la pobreza, por cierto. En el Banco Mundial se han efectuado algunas reformas verdaderas y se ha notado cierto progreso en trasladar la retórica a la realidad, en asegurar que se escuchen las voces de los pobres y se tomen en cuenta las preocupaciones de las naciones en desarrollo. Fuera de ahí, sin embargo, existe a menudo un abismo entre la retórica y la realidad. Bueno, antes, a Joseph Stiglitz aquí es bastante crítico y señala que más ha sido una razón de discurso que una razón de hecho, ¿no? Que realmente recién están tomando en cuenta. Antes no se hablaba del concepto de pobreza, ¿no? Como consecuencia de la globalización. Bajo este criterio, pues las economías tampoco han estado preparadas, no solamente este punto de vista. Entonces vamos a ir explicando de forma consistente. La respuesta es un poquito rápida, van a disculpar, pero tratar de dejar la respuesta siempre. La idea, como queda la grabación, queda la idea justamente para la respuesta, ¿no? Para que ustedes se puedan autoevaluar también después si desean. En el caso de la pregunta número 6, que venía explicándose aquí, decía lo siguiente. En el caso de la expresión signos positivos, ya, esto hablaba en uno de los párrafos, ¿dónde está acá? Acá está, signos positivos. Acá, muy bien, vamos a poner de esta forma, ya listo. Vamos a subrayarlo para no tener problemas, ya. Dice, en este yermo panorama se pueden encontrar algunos signos positivos. Los del norte se han vuelto más conscientes de las igualdades de la arquitectura global. Bueno, esto yo veo más como un anécdota que otra cosa. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Connota, ajá, me dice sentido connotativa. Tienen que tener mucho cuidado porque no te está pidiendo el sinónimo. No qué idea sugiere. Bueno, bajo esa perspectiva, dice aquí lo siguiente, ¿no? En este yermo panorama de contraste, ahí está. En este yermo panorama, desértico panorama, pueden encontrarse algunos signos positivos.
Entonces aquí señala una idea pues, de oposición, ¿no? Frente a todo lo malo, algo bueno. Entonces, ¿qué connota acá? La primera respuesta que sería una contradicción. Bien. Siempre estamos subrayando aquí todo para quedar clara la explicación. En el texto anterior, fundamentalmente, a ver, lo que el autor está haciendo un cuestionamiento, ¿no? A esta etapa del proceso de globalización y cómo esto ha afectado el desarrollo, ¿no? La mejor respuesta era esta, cuestión de la globalización en los llamados países en desarrollo. Bien, sobre este punto, pues, el autor desarrolla, ¿no? Sigles, claro, cuestiona la globalización, si bien es cierto, produjo un enorme crecimiento, sin embargo, ha instalado un estancamiento en otras políticas, ¿no? Ahora, en la pregunta número 8, bien, ¿qué decía ahí sobre este punto? A ver, se deduce el texto que entre 1950 y 1960, bueno, en la comparación que él hace, los gobiernos de América Latina promovían el desarrollo industrial. Claro, eso se sobreentiende porque estaban más abarcados al desarrollo de su economía interna, ¿no? Antes que dependiendo de la economía exterior. Por eso tenían una política distinta. En la número 9 me presentaba que es incompatible. Entonces, lo incompatible aquí estaba en función de lo que se habla acá, ¿no? La respuesta, vamos a ver aquí en este punto. A ver, vamos a explicar este punto, ¿no? Fue consecuencia de la constatación de las profundas desigualdades sociales en los países de desarrollo. No, no se percataron de esto, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo obviaron, inclusive no hablaban de pobreza, como ya habíamos explicado en este punto. Por eso, obviamente, esto es incompatible. En la número 10, si el Banco Mundial hubiera escuchado realmente las voces de los pobres, bueno, fue más que retórico que real en su punto de vista, ¿no? Entonces, se hubieran desarrollado políticas de seguridad en función de esa gente que más necesita. Entonces, la respuesta para este punto de vista, la globalización habría implicado, entre otras, medidas a favor de mayor seguridad en los países en vía de desarrollo, que fueron los más afectados, ¿no? Los países, entre comillas, tercermundistas en su población fueron los que más golpeados estuvieron, ¿no? Por el caso de México, ponemos el ejemplo. Bien, estoy con un minuto, pero bueno, vamos a dar el contexto de claves de las preguntas que hay. Hemos avanzado 3 lecturas, de hecho, 3 prácticamente, ¿no? Hemos explicado lecturas bastante álgidas y hemos hecho textos científicos también. En el caso de la pregunta 11 en el texto científico, la clave está bien planteada, así que no tengan cuidado de practicar o preguntarme después, no hay ningún problema. En esa primera pregunta, acá la respuesta era la opción de aquí, contra esto de espacio. En la siguiente pregunta, aquí era perfectible. En la tercera pregunta era trascendió, ¿dónde está esa palabra? Acá. Trascendió carácter. Ok. En la cuarta pregunta, ustedes hablan de la delimitación. Acá, es la C. Ok. La última pregunta, esto era. Ya, sí, cuando estaba comparando el enfoque de Get y de cuando criticaba a Newton acerca del concepto de la naturaleza, ¿no? Get lo veía de forma más romántica, más intuitiva, y Newton es más objetivo, ¿no? Entonces ahí lo que le molestaba a Newton, a Get de Newton es su postura, su enfoque frío de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver otro punto. Esto también muy, muy bonito. Acá hablábamos acerca de Galileo y las ideas que toma Newton sobre Galileo, ¿no? La explicación de ciertas propiedades de la naturaleza. Aquí la respuesta era, sí. A ver, es en función de Galileo. Ok, perfecto. En la segunda pregunta, número 10, esto me estás idealizando. Ya. Él se imaginaba aquí, entonces aquí sería, ejemplo, ¿no está? Estilizando, deduciendo, simplificando. Fricción, esto es resistencia. ¿Qué sería? Solo se aplica en el movimiento. Esto sería la E. Y aquí sería la opción A. En el texto 2,
Habla acá acerca del desarrollo de la nanotecnología, ¿no? Es un texto descriptivo sencillo. Acá era la ciencia ficción. La segunda, hombro con hombro, es la continuidad, no la solidaridad. Lo que sigue, ya, este es mi trilo. Exploración, aquí aludía a la idea de transformación. Y para cerrar acá, teníamos la última idea, referida a lo que vendría a ser una transformación 25. Esta es la opción A. Bien, explicando un poco detalladamente. Bueno, hemos dado 3 lecturas, he hecho 4, ¿no? Pero bueno, no tipo hablar de otras cositas también, no hemos hablado, pero de la tesis, que es importante. Bien, espero que a grosso modo se haya entendido lo más importante que hemos querido verter. Pueden verlo nuevamente, si tienen alguna duda, chicos, ahí tienen. Ahí están todas las claves. Ok. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero lo importante es que se haya podido, bueno, entender. Detenemos la grabación.